Okay. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por venir. Como saben, tenemos la grata visita de Claudia, que terminó su doctorado aquí hace ya 2 años y que ahora trabaja en Western Oregon University y ha completado su libro basado en su tesis o disertación de grado. Así que los dejo con el profesor que nos va a hablar y leer un poquito para acabar de introducir. La idea es, yo voy a hablar muy poco y leer muy poco, pero les voy a leer la página y media que yo escribí para el prólogo del libro de Claudia. El libro se basa en la tesis doctoral de Claudia, pero esa tesis tiene una historia, y es que hace muchos años yo enseñé un curso de introducción a los estudios literarios, y donde leíamos la novela 100 años de soledad, y cada estudiante escogía un capítulo de 100 años de soledad, y todas las semanas tenían que leer ese capítulo, tenían que hacer una presentación de ese capítulo a partir de una teoría literaria, cultural distinta. Así que el mismo capítulo, los mismos obreros eran muertos por la huelga de la bananera, pero entonces un día lo leían desde la perspectiva marxista, otro día lo leían desde la perspectiva psicoanalítica, otro día lo leían desde la perspectiva feminista, otro día lo leían desde la perspectiva postestructuralista, y otro día lo leían desde la perspectiva queer. Y ese día Claudia tuvo mucho trabajo porque le tocó la presentación y tenía que presentar un artículo que presentara a 100 años de soledad de la teoría queer. Y lo poco que encontraba era muy nefasto, porque es el incidente del Buendía que muere ahogado por los muchachitos, ¿no? El Buendía pederasta que muere ahogado. Y Claudia se dio cuenta de que tenía que haber un trabajo positivo desde la perspectiva de lo queer adelante de 100 años de soledad. Y de ahí en verdad surgió el interés de Claudia. Claudia se traumó también porque pensó que como una mujer heterosexual con marido e hijos podía escribir sobre teoría queer, y entonces descubrió que una cosa no quita lo otro y que ella podía hacer una contribución. Y así trabajamos por varios años. Claudia me dio el privilegio de escribir las palabras preliminares para este libro, que son muy cortas, y las escribí el 1 de diciembre del 2016. Y dice: escribo esta página un 1 de diciembre, Día de Recordación Internacional de las Víctimas del SIDA. Perdonen, estoy pensando en una de esas víctimas en el momento. El hecho es pura casualidad, pero no deja de tener un profundo simbolismo, y sobre todo no deja de ser una hermosa reivindicación del arduo trabajo que Claudia Costagliora ha ido haciendo para recordar a esas víctimas desde una perspectiva crítica. Las páginas que ella ha escrito tienen como origen un deber académico, pero definitivamente ha terminado siendo mucho más que un acto de erudición con el que se corona una carrera universitaria. Estas páginas representan un profundo sentido de solidaridad con los escritores que se estudian, y por extensión con todas las personas que han sufrido y sufren los efectos de la pandemia del SIDA. Recuerdo muy clara y vivamente el día en que la autora de este libro se dio cuenta que tenía que embarcarse en el proyecto de estudiar el SIDA como metáfora literaria. Se quedó momentáneamente paralizada por el reconocimiento del gran deber que se le imponía, y que ella aceptaba gustosamente a pesar del miedo que le embargaba, porque desde el comienzo supo que era una labor que tenía que hacer. El deber se imponía. Poco a poco fue recuperándose de ese primer duro golpe y comenzó a planear muy racional y razonablemente las estrategias intelectuales que tenía que seguir para alcanzar su meta. Recopilación de materiales, tarea muy ardua porque nadie había pensado en hacer ese proyecto, y tenía por ello que crear un cuerpo literario que le sirviera de base. Búsqueda de métodos apropiados para acercarse a esa obra, y sobre todo alcance y definición de un balance entre lo académico y lo personal, entre la erudición y el sentimiento, entre el deber y la simpatía. El proceso fue largo
y duro, pero vemos ahora que el resultado valida y justifica todo lo hecho. Los lectores de estas páginas se hallarán con un certero análisis de la obra de importantes escritores hispanoamericanos que han sido marcados por el SIDA y que han hecho del tema uno de importancia para su obra. Reinaldo Arena, Pedro Lemebel, Fernando Vallejo, Pablo Pérez. Pero tras esa sólida fachada académica de mérito innegable, subyace un compromiso moral, una conciencia ética y una responsabilidad social que transforma esta investigación, este deber universitario, en algo más, en mucho más. El libro que usted, lector desconocido o lectora interesada, tiene en sus manos es una prueba fehaciente de que lo académico no está divorciado de lo moral. Es por ello mismo que tuve que escribir estas páginas hoy y no otro día. Bueno, pues había hablado con Claudia hace un par de semanas porque anoche también estuvo en nuestra universidad en Orlando y decidimos que la mejor manera de presentar su obra era generando una conversación tipo balcón de la casa con café y galletitas. Así que yo voy a conversar con ella como lo hago regularmente cuando estamos, ¿verdad?, a solas, y en el momento en el que ustedes quieran intervenir para preguntar o comentar lo pueden hacer. Así lo mantenemos todo en un tono relajado, amigable, y podemos conversar sobre tu obra también. Y le voy a hacer la primera pregunta, que Claudia siempre me dice, esa es la pregunta más tonta que me hacen. Voy a hacer la primera pregunta más tonta que te hacen. ¿Por qué escribir sobre el SIDA cuando ya nadie en Estados Unidos, podríamos pensar, sobre el SIDA? ¿Por qué regresar al SIDA? Bueno, sí, es verdad, esa es la pregunta que desde los tiempos que cuando estaba escribiendo la disertación, me acuerdo haber presentado en una de las clases de Nino Barroco, y una de las preguntas de los compañeros y de gente que se entera del libro me dice, ¿no? ¿Por qué SIDA? Si ya pasó, ¿no? Y bueno, precisamente aclarar, ¿no?, que lo que yo hago en este trabajo es, yo diría, una suerte de filosofar en el sentido de cuestionarme, hacerme preguntas, ¿no?, problematizar un tema que no va por el camino de el proceso, el desarrollo de una enfermedad, una pandemia, etcétera, etcétera. Lo que yo hago, y por supuesto tengo que citar a Michel Foucault, es un ejercicio genealógico. Un ejercicio genealógico en el sentido de que yo hago un corte, una incisión en un momento específico, y desde allí yo miro, ¿no? Miro lo que pasa y lo miro desde diversas capas. Y este corte comienza con el momento cuando la enfermedad se hace pública, ¿no? Explota el SIDA en el mundo, está la amenaza de la pandemia y bueno, ¿qué pasa ahí? Pasa que se produce una crisis, obviamente, y lo que una estudiosa estadounidense que se llama Paula Tigler, que ella escribió un libro que se llama How to Have a Theory in an Epidemic, ella dice que se produce una crisis de significación, es decir, comienzan a salir de la sociedad una serie de lecturas sobre el SIDA, salud Clarita, que de alguna manera van mostrando, van evidenciando cuáles son estos miedos, ¿no? Sale a relucir, por ejemplo, la homofobia, ¿cierto? Salen ciertas lecturas morales, ¿no? Esto le pasa a esta gente porque obviamente el foco está en la comunidad homosexual. Entonces, ellos les pasa eso por abusar de la carne, etcétera, etcétera. Entonces, estas lecturas que van saliendo y que se contradicen muchas de ellas desde el gobierno también, ¿no? Por ejemplo, en Chile, en plena época de la dictadura, se le llamaba el cáncer marxista, ¿no? Porque se los ponía a todos en el mismo saco. Entonces, al ver este fenómeno, uno no puede dejar de pensar que dentro de la historia del mundo, de la humanidad, han habido otros fenómenos similares donde la humanidad, donde la sociedad de ese momento ha reaccionado de una manera similar. Y esto tiene que ver con un ciclo, ¿no? Es un ciclo, es un rito, es una repetición
Pensemos, por ejemplo, no sé, en la lepra del siglo XI. Pensemos en la peste negra del siglo XIV, ¿no? Que si mal no recuerdo, de los 75 millones que había en Europa, un tercio murió. Pensemos en la fiebre amarilla, pensemos en la viruela, en la sífilis, ¿no? Que supuestamente, a lo mejor me puedes ayudar tú, Carlos VIII de Francia llevó y se le consideraba el mal de Nápoles, ¿no? Y que se extendió por toda Alemania, de ahí el resto de... O el mal francés también, el mal gallicus, como se le llamaba. En el siglo XIX el cólera, por ejemplo, ¿no? Que García Márquez lo habla en su libro 100 años de soledad. El cólera que supuestamente comenzó en África y por los británicos, los conquistadores, los colonizadores, llevaron a toda Europa, ¿no? Y sin ir más lejos, principios del siglo XX, la influencia española, ¿no? Que comenzó en la península ibérica y de ahí se transfirió a los Estados Unidos. Entonces, esto no es nuevo, esto es el eterno retorno de Nietzsche convertido en un fenómeno que le afecta al cuerpo. Pero sin embargo, dentro de este ciclo, de esta repetición, a mí lo que más me interesaba estudiar era ese exceso, ese algo más que venía en este paquete, ¿no? De SIDA del siglo XX. Y tenía que ver con que hasta ese momento los homosexuales eran una comunidad invisible, forzosamente o no, se movían en el anonimato, más o menos. Pero ¿qué pasaba en ese momento? Un homosexual infectado de SIDA probablemente iba a contraer el sarcoma de Kaposi, que es el cáncer a la piel y que se empieza a evidenciar por estas costras, ¿no? que aparecen en la cara. Esa persona, si quería obtener un tratamiento, tenía que ir a un centro hospitalario y confesarse, ¿no? Salir forzosamente del armario, porque tenía que dar todos sus antecedentes, entre los cuales su vida sexual, ¿cierto? Su comportamiento sexual tenía que salir a la luz. Entonces, ¿qué pasó allí? Al salir forzosamente estos homosexuales, porque necesitaban ayuda, ¿no? Salen y se hacen visibles al hacerlo público, como diría Judith Butler, al hacerlo público se hacen existentes, se les confiere una existencia. Y bueno, hay que legislar, hay que hacerse cargo, la sociedad tiene que hacerse cargo de ellos y darles un lugar. Entonces, por ejemplo, necesitaban ciertos beneficios, necesitaban una atención. Piensen ustedes que en los primeros años del SIDA, los enfermos, o sea, si es que los atendían, se les atendía probablemente en un pasillo o en algún costado del hospital, y muchas veces los que morían se botaban en una bolsa plástica, ¿no? En un basurero por ahí. Esa era la realidad. Y esta gente en su gran mayoría vivía bajo la línea de la pobreza, porque obviamente sufrían discriminación en el plano laboral. Entonces era un círculo sin retorno, ¿no? Entonces había que legislar, había que pensar un poco el tema de la discriminación y había que empezar a hacer leyes en torno a eso. Y obviamente en ese contexto surge también ese potencial de resistencia, ¿no? De organizarse y también resistir, y qué es lo que vemos después con organizaciones como Act Up Equal Nations en los Estados Unidos. Bueno, entonces, si el homosexual se hace cuerpo, ¿qué pasa en la literatura? ¿Qué pasa en el cuerpo textual? Bueno, algo más o menos similar, porque resulta que los escritores homosexuales, muchos de ellos infectados por la enfermedad, empiezan a escribir sobre la enfermedad, sobre lo que les está pasando, una suerte de tanatografía, ¿no? Una escritura sobre un registro de la muerte en el cuerpo. Y entonces ocurre esto de que ficción y realidad como que se vuelven una sola cosa, indivisible, difícil de separar, y hay que estudiarla completa, ¿no? Eso se llama performatividad, ¿no? Cuando algo se materializa. Y en este caso, el escrito se materializa en un cuerpo. Lo estamos viendo esos cuerpos. Entonces, así como la sociedad se tenía que hacer cargo de estos enfermos, bueno, yo dije, alguien se tiene que hacer cargo también de estos textos, porque además son textos muy particulares, muy únicos. Son textos que están desarticulando todo lo existente para articularlo de una manera muy particular. Son textos muy experimentales, donde
se configuran desde muchas perspectivas. Son textos abiertos donde la temporalidad, por ejemplo, se destruye y así podemos, por ejemplo, recuperar memorias y, en fin, un montón de elementos que no podíamos estudiar o no podíamos dar cuenta de ellos con el mismo sistema epistemológico que lo habíamos estado haciendo hasta ahora. Entonces, de esa manera, yo dije, bueno, aquí está mi oportunidad, un poco rastrear y formar un corpus que fue muy difícil, porque antes del SIDA, los escritores homosexuales hablaban en códigos, ¿no? Entonces, habían ciertas palabras, porque además no hay muchas palabras para hablar en el mundo no heterosexual. Siempre se les asocia, se habla con mucha metáfora, ¿no? Los pájaros, etc. Pero en ese momento, cuando se empieza a escribir sobre el cuerpo, en el cuerpo textual, tú ya empiezas a ver escrita la palabra maricón, por ejemplo, o empiezas a ver escrita la palabra SIDA, cosa que no ocurría antes, y no era porque no existía. Pero ahora que es público, existe, y bueno, y eso es lo que yo me propongo hacer en este trabajo, ¿no? Y otro dato, Antonio, tú decías que la gente ya no se muere de SIDA. Hasta el año 2000, las primeras 3 décadas de la enfermedad, moría 1 millón de personas por año. Hoy día hay más de 35 millones de infectados de SIDA. Y de esos 35 millones de infectados, y sigue creciendo, hay un rebrote de SIDA en la juventud, y hay un rebrote de SIDA, como lo hablamos ayer, ¿no?, en el adulto mayor. ¿Qué me va a pasar a mí si ya tengo más de cierta edad, ¿no? Entonces ahí también hay un fenómeno. Y de esos 35 millones que comentaba, bueno, un 90% vive en países en vías de desarrollo donde el acceso a los tratamientos es nulo o muy limitado. Entonces también hay que revisar esa pregunta, ¿no? Y plantearla de esta manera. Y bueno, no sé si me dejas... Sí, adelante. Me gustaría, porque dentro de todo el estudio que yo hago, y una de las cosas donde yo propongo, este discurso del SIDA circula por el cuerpo textual, ¿no? Y se trabaja como alegoría, y lo interesante también es que se produce lo que yo llamo una fraternidad seropositiva, que a través del discurso del SIDA, que es un discurso ya de resistencia, ¿no?, que rompe, se van integrando, se van confundiendo, van engrosando estas arterias, otros discursos de la diferencia, otros discursos del margen, de comunidades subyugadas en términos Foucaultianos, ¿no? Y obviamente es importante el discurso político si pensamos en el contexto de los años 80, porque además a mí tampoco me interesa hablar solamente del momento en que la enfermedad hace explosión, sino también hasta el momento que se empieza a distribuir el cóctel antirretroviral, o sea, hasta el cóctel que en el fondo es el tratamiento donde el virus queda reducido a su mínima expresión en la sangre, si es que lo tomas correctamente. ¿Sí? Porque si tú dejas de tomar, y como pasó en muchos países como en Argentina, por ejemplo, que empezaron a dar el tratamiento gratis, pero resulta que después no habían dosis para seguir tomándolo y la gente volvía a recaer. Entonces, ahí también hay otro tema que hay que revisar, ¿no? Entonces, a mí me interesa ese periodo, ¿no? Hasta cuando no había vuelta, la gente se moría. Y bueno, y entonces estos discursos que se van uniendo al discurso de resistencia al SIDA, está el político, porque obviamente en los años 80 están las dictaduras, tenemos en Latinoamérica, sobre todo en el Cono Sur, tenemos las dictaduras. Entonces uno ve cómo, por ejemplo, en uno de los autores, que es el fundacional Pedro Lemebel, que es transvesti, es loca, es pobre y es tercermundista. Es, digo, que murió. Y marxista. Y marxista, ¿no? Entonces es muy interesante eso, porque él trabaja y no tiene SIDA. Él murió de cáncer en la laringe. Murió un día antes de mi cumpleaños, me lo llevé todo, fue terrible. El año 2015, de cáncer a la laringe, y él nunca tuvo SIDA. Y habló por el SIDA, fue la voz de los homosexuales y de los enfermos de SIDA en Chile y en Latinoamérica y en el mundo. Y bueno, y yo seleccioné un pedacito porque él escribe un texto que se llama Loco Afán, Crónicas de Sidario, que reúne más o menos unas 30 crónicas
sobre SIDA, que fueron historias, testimonios que salieron en los diarios, que circularon por las radios, o del amigo o del amigo directamente, que Pedro Lemebel las ficcionalizó en sus crónicas. Entonces, una de ellas, que está contextualizada en la época de la dictadura, y bueno, y se va saltando obviamente en los tiempos, que se llama La noche de los bisones. Yo voy a leer un pedacito para que ustedes vean más o menos cómo yo trabajé el tema y bueno, y cómo se ve este discurso del SIDA que se va uniendo o va sirviendo solidariamente a otros discursos como el político. Entonces esto es un pedacito de un capítulo que se llama El SIDA, un mal importado, democrático y postcolonial. La noche de los bisones es la crónica que inaugura la primera de las 5 secciones que constituyen Loco Afán y que se titula Demasiado herida, haciendo referencia a la canción que lleva el mismo nombre y que la interpreta la legendaria artista española Paloma San Basilio. La letra alude a una relación amorosa que ha concluido dejando a la amante despreciada, cito, demasiado herida para estar consciente de lo que me pasa, para estar planeando lo que haré mañana, si tal vez mi vida aquí terminó. Veremos que esta asociación no se trata de una coincidencia, más bien es un presagio que se va cumpliendo en el transcurso de la narración en la medida en que interactúan las variadas capas de sentido que configura la crónica. Una de ellas es el contexto sociopolítico chileno, en el que ésta se circunscribe víspera del Año Nuevo de 1973, del gobierno del presidente socialista Salvador Allende y la Unidad Popular. El ambiente es festivo y democrático. La Palma es una loca que junto a sus amigas pobres, como ella, invitan a un grupo de locas regias o adineradas para recibir el Año Nuevo con una fiesta. El hecho que todas las amigas acuerden en vestirse de blanco para la ocasión denota simbólicamente una convivencia ciudadana sin resquemores de clase. Sin embargo, la primera señal que activa el mal augurio del título o canción de esta primera sección de crónicas se produce cuando La Palma reflexiona acerca del equilibrio precario que sustenta la democracia chilena del momento, expresando que, cito, con tanto hueveo de cacerolas, se me ocurre que el año nuevo viene pesado, cierra cita. Durante la celebración, las locas acaban rápidamente con el pavo preparado para la cena, haciendo crecer en el centro de la mesa un cementerio de huesos. Esta imagen fúnebre refuerza el anterior vaticinio mediante el uso de la metáfora que lo transcribe, cito, como si fuera el altar de un devenir futuro, un pronóstico, un horóscopo anual que pestañaba las lágrimas negras en la cera de las velas a punto de apagarse, a punto de extinguir la última chispa social de la banderita de papel que coronaba la escena, cierra cita. Dicha conexión semántica permite la entrada de la dictadura en la narración y sus fatales consecuencias, los huesos de pavo amontonados en la fiesta, hacen eco de lo que serán las torturas y los detenidos desaparecidos durante las próximas 2 décadas. La introducción del SIDA en el discurso despliega una nueva capa de significado, estableciendo una relación de correspondencia con la anterior, cuando el narrador concluye que, y cito, el tufo mortuorio de la dictadura fue un adelanto del SIDA, cierra cita. Esta politización de la epidemia, que pone en primer plano las vinculaciones entre política y enfermedad y sexualidad, queda materializada en una foto del grupo de amigas tomada esa noche festiva. También funciona como monumento a la memoria de aquellas que la peste rosa, otro nombre del SIDA, se ha ido llevando. A través de la descripción de dicha fotografía, el narrador rompe la univocidad interpretativa, posibilitando la relativización y resignificación de los hechos que afectan el destino de las retratadas. Y voy a leer la descripción de la fotografía. La foto es borrosa, quizás porque el tulo estropeado del SIDA entela la doble desaparición de casi todas estas locas. Esa sombra es una delicada venda de celofán que enlaza la cintura de la pirola Alessandri, apoyando su cadera maricola en el costado derecho de la mesa. Ella se compró la epidemia en Nueva York, fue la primera que trajo en exclusiva, la más auténtica, la recién estrenada moda gay para morir. La última moda fúnebre que la adelgazó como ninguna dieta lo había conseguido. La dejó tan flaca y pálida como una modelo del Vogue, tan estirada y chic como un suspiro de orquídea, cierra cita. En este fragmento reconocemos un discurso seropositivo, donde se denuncia e ironiza en torno a la enfermedad, descubierta en Estados Unidos a principios de los 80, representándola en su infeccioso capitalismo colonizador que privilegia a las locas que pueden ir a comprarla, confiriéndoles el estatus de glamorosas y sofisticadas producto de su economía aristócrata.
Otra mirada del virus como metáfora de la colonización estadounidense es el caso de la Chumilú, una prostituta pobre que también aparece en la foto y que años más tarde sucumbe ante él, y cito, gringo impaciente, urgido por montarla, ofreciendo el abanico verde de sus dólares, haciéndolo en carne viva, cierra cita. Esta tentadora invitación extranjera a disfrutar del exceso de plata que le permitiría a la loca acceder a tanto, y cito, tanto maquillaje, máquinas de afeitar y cera depilatoria, tantos vestidos y zapatos nuevos para agotar los suecos pasados de moda, cierra cita. Esto deja en evidencia la verdadera necesidad de la tercermundista Chumilú, que es la de proveer para, cito, tantas bocas abiertas de los hermanos chicos que la perseguían noche a noche, tantas deudas, tantas matrículas de colegio, cierra cita, y tantas otras carencias que le impiden medir las consecuencias de tener sexo sin preservativo, llevándola finalmente a atravesar el pórtico entrelado de la plaga. El exceso es una imagen recurrente en este tipo de textos. Su capacidad metafórica facilita el proceso de la escritura en su puesta a tono según la necesidad de cada testimonio. Esta característica enriquece la técnica narrativa de las crónicas y respeta el principio retórico de apertura en la medida en que se mantiene vigente el punto de vista móvil del narrador. Lo anterior se ejemplifica en el caso de La Palma, quien simplemente se contagia por dar rienda suelta a su deseo reprimido por la moralidad dictatorial. Cito, no aguantó más a los milicos y dijo que se iba a maraquear a las arenas de Ipanema, seducida por la oportunidad de ser reina por una noche al costo de una vida, cierra cita. En consecuencia, es así como este doble viaje sin retorno, el cuerpo sidoso de La Palma deviene en fiesta mortuoria. Y aquí termino. Tanto la Chumilú como La Palma experimentan distintos grados de sumisión sexual que se producen por diversos factores políticos, económicos y heteronormativos, por citar algunos. Considerando la permeabilidad de sentidos que permite la metáfora, pensemos que el testimonio de estas amigas infectadas con alto poder de contagio puede introducir una lectura del SIDA como alegoría de una Latinoamérica empoderada que reacciona contra la represión del primer mundo. Como consecuencia de este gesto, se deconstruye la histórica relación de dominación que el crítico argentino Nicolás Rosa denomina desde la perspectiva sexual como, y cito, tiranía del pene. Cierra cita. En otras palabras, la enfermedad puede interpretarse aquí como aquella fuerza postcolonial latinoamericana dispuesta a enfrentar con nuevos bríos el imperialismo cultural, económico y heterosexual de Estados Unidos o cualquier potencia mundial. Asimismo, si el cuerpo infectado por el SIDA se transforma en una fuerza de resistencia ante su opresor, éste encuentra finalmente en la muerte un efecto igualador cuyo rol principal consiste en ser un, y cito a Lemebel, repartidor público ausente de prejuicios sociales, provisto de una fatídica generosidad. Cierra cita. La enfermedad, concebida de esta manera, cumple exitosamente su objetivo democratizante, liberando simultáneamente al reprimido y al represor. Muy bien, ¿algún comentario o pregunta de los compañeros? Muy bien. Claudia trabaja 4 temas, digamos, principales que se pueden identificar en el libro. El primero es el presente, la movilidad del presente, ¿no? El presente virus. También trabaja con la construcción o diseño de una memoria, la escritura como proceso travesti y la puesta en escena de la muerte. A mí me gustaría que hablaras un poco sobre la movilidad del presente, que es uno de los temas más interesantes que encuentro. Bueno, de partida decir que en los textos que yo estudié en mi corpus, el tiempo no es una unidad cerrada, sino que en el fondo son hilos temporales que se van actualizando en el presente de la escritura. Y por ejemplo, en uno de los textos que yo trabajo, que es una novela que se llama El Desbarrancadero, de Fernando Vallejo, es la primera novela del siglo XXI, de SIDA, del año 2001. Fernando Vallejo es de Colombia. Él, por ejemplo, y aquí tiene que ver también el tema de la muerte, ¿no? Él, por ejemplo, narra en la novela su experiencia porque él es homosexual,
su hermano también era homosexual, pero él narra toda el momento de cuando él vuelve a la casa de la infancia a cuidar a su hermano que está agonizando de SIDA. Y resulta que por la forma en cómo presenta el discurso, llega un momento en que él toma como narrador, ¿cierto?, el poder de Demiurgo. Entonces él se transforma en un titiritero del texto y, por ejemplo, nos presenta en varias ocasiones distintas perspectivas de cómo él vivió la muerte del hermano. Entonces, eso es un acto muy soberbio, ¿no? Es un acto muy soberbio en el sentido de decir, bueno, él no solamente se adueña del tiempo, sino que se adelanta a la muerte, ¿no? Y eso es interesante porque estos textos presentan, y por eso el aquí y el ahora, que se actualiza, le presenta la escritura, tiene esa sensación de urgencia, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente es un enfrentarse a la muerte. Yo escribo casi como para negociar con la muerte, porque me voy a morir, ¿no? Y también escribo porque quiero expresar lo que le está pasando a mi cuerpo físico, como la tanatografía, que yo les decía, tanatos, muerte, grafía, escritura, y también como un proceso catártico. Todo eso queda registrado de una manera como no lo hemos visto en ningún momento. Y eso tiene que ver también, y estoy mezclando todas las preguntas juntas, tiene que ver con el neobarroco, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? El neobarroco, ¿cierto?, que es nuestra versión del barroco, nuestro barroco latinoamericano, basado en ese barroco, ¿cierto?, que se impone con todos estos adelantos científicos maravillosos, ¿no? Cuando el hombre dice, bueno, esta naturaleza ya me excede, estoy absolutamente anonadado de una naturaleza caótica y misteriosa, ¿no? Entonces toda la estética se va precisamente a la forma y al espectáculo, y se producen estas metáforas tan interesantes como el memento mori, ¿cierto? O sea, y ahora me voy al existencialismo, Jean-Paul Sartre, nacemos para morir, ¿no? Hay que gozar el presente como venga, ¿no? Y eso es un poco lo que ocurre en esta narración en retrospectiva, hacia adelante y hacia atrás también, de estos hermanos que gozaron en la antigüedad, en la juventud, ¿cierto? Pero que ya no hay futuro. Ahora ya no hay futuro. Me salto otra idea, ¿no? El tema del presente queer. ¿Podemos hablar de un presente queer como un presente heteronormado? Difícil, ¿no? Y sobre todo si lo ponemos en el contexto de la enfermedad. Piensen ustedes que una persona que se va a morir de SIDA no puede articular su tiempo de la misma manera que lo hace otra persona. Primero, el tiempo no es algo lineal. El tiempo es tan convencional como el género, ¿no? Algo totalmente construido. Una persona queer es una persona que se sale de esa lógica porque, primero, la lógica capitalista, ¿no?, de la producción, de la reproducción. Entonces ahí tenemos un argumento para decir que el tiempo queer es diferente. Y tampoco tenemos una herencia. Tenemos que aprovechar el ahora. Y tal vez desde ese ahora y de ese futuro que está extinguido por adelantado, podemos darnos el lujo de criticar nuestro presente. También hay un teórico, José Esteban Muñoz, que escribe un libro muy interesante que se llama Cruising Utopia, donde él postula todas estas cosas y nos dice, bueno, junto con otro teórico que dice, bueno, también existe la posibilidad de hablar de el futuro de esas personas que ya no están con nosotros, pero que nos dejaron objetos de arte, que nos dejaron productos artísticos, que era una suerte de imagen, una memoria impresa, que es posible conectarse con ella a través de la memoria, a través de lo visual. Por ejemplo, la fotografía que pone, y vuelvo al desbarrancadero, que pone el autor con su hermano, una fotografía de él con su hermano 4 o 5 años, y donde él lo que hace es volver a esa memoria a través de la fotografía, pero una fotografía y una memoria que es capaz de editar, ¿no? Es capaz de editar y de editarla de una forma que le permita a él recuperar esa vivencia y recuperar también esas ganas de vivir, ¿no?, que perdió en ese momento.
Fernando Vallejo parte del libro ya muerto, antes que su hermano, ¿no? Por todo esto. ¿Qué más le dijiste? Y que eso que nos estás comentando sobre la concepción del tiempo y la movilidad del presente se relaciona directamente con los formatos, digamos, de los textos que escogiste, porque trabajaste con textos que llamas menores. Entonces, esos textos menores también tienen un poco que ver con lo que hablábamos anoche de la escritura travesti, digamos. Es esta mezcla de formatos para generar texto cuerpo, digamos. ¿Podrías abundar un poco sobre eso? Bueno, sí, totalmente, la escritura travesti, porque si pensamos en el concepto de qué es lo que es ser travesti, Judith Butler, la neoclásica, ella dice, por ejemplo, que el género es una ilusión, es un concepto vacío, ¿no? Y que a través de la repetición de ciertos gestos nosotros vamos creando una ilusión de género, y con eso ella rompe con la naturalización del género. Entonces, una escritura travesti es una escritura que se sale de, primero es una escritura de resistencia, ¿no? Porque se sale, desestabiliza cualquier género y desestabiliza cualquier discurso totalitario, cualquier discurso normalizado, ¿no? Y por otro lado, se puede usar la metáfora, y la metáfora se puede transvestir una y otra vez en la escritura, transvestir y desmantelar un discurso logocéntrico, un discurso heterosexual, un discurso burgués, por ejemplo. Entonces, de esa manera, a mí me permite ese concepto trabajar de, como te digo, esos red de tránsitos, ¿no? De discursos. Un poco por eso Lemebel escogió la crónica. Exactamente. Porque solamente escribió una novela, claro. Prefería la crónica, porque podía mezclar los géneros en la crónica. Claro, él decía que la crónica era un género bastardo, porque la crónica, ¿cierto?, llega a Latinoamérica como una forma de darle un formato a estas nuevas naciones, ¿no? Y a través de la crónica los escritores van normando el comportamiento de sus ciudadanos. En este caso la crónica lo que está haciendo es desordenar precisamente y un poco deshacer ese hilvanado que se había normalizado. Entonces, obviamente, y a mí me gusta mucho hablar de cuando menciono el ejemplo de Lemebel como travesti, él usa dos plumas, ¿cierto? Las plumas transvesti, donde usa su cuerpo como un instrumento de disidencia, y también cómo transviste la escritura con su pluma de escritor, porque además Lemebel él trabajó primero con su cuerpo, ¿no? A través de las performances, las yeguas del Apocalipsis, que era un grupo que él fue el primero en los años de postdictadura en desnudarse, por ejemplo, en el medio de un mitin político de izquierda, no de derecha, de izquierda, y decir homosexuales por el cambio, ¡pum! O caminar en un camino lleno de vidrio, ¿cierto?, picado, y decir, bueno, esta performance la hago por todos los detenidos y desaparecidos de Latinoamérica, de las dictaduras de Latinoamérica. Entonces ese era Lemebel. Lemebel usaba su cuerpo para denunciar en todo su transvestismo, porque obviamente cuando él llegaba con su impermeable, llegaba con unos tacos rojos así y con una pluma mapuche, entonces ya más civilidad no podía existir. Entonces de esa manera tú puedes ver el poder de lo transvesti, ¿no? Claudia, ¿podría contar la historia cuando Lemebel va a Cuba? ¿Te acuerdas? Cuando va a la Bienal de Cuba. No, cuando va a ver a los enfermos del SIDA, que él va con un compañero, sí. Y Cuba tuvo una reacción muy drástica. Un sidario. Y el sidario, reunir la gente, pero para evitar la propagación. Entonces él quería ver cómo era esto. Entonces obviamente el gobierno cubano le dijo, sí, lo que usted diga. Y entonces viene un carro oficial a buscarlo al hotel, y cuando Lemebel sale con su amigo, salen vestidos de María Félix y de Dolores del Río. Y los guardias cubanos no saben qué hacer. Entonces, este es un invitado oficial y de alto coquete. Entonces se montan en el carro y entonces van con regalos
al asilo de enfermos de SIDA para ver, pero lo interesante es que el performance de él Era real, también iba no con el meeting contra Pinochet, sino que también iba en Cuba. Y no lo querían invitar nunca a ninguna parte, porque sabían que donde llegaba Pedro Lemebel iba a pasar algo, o sea, y él hizo cosas. Me acuerdo la primera vez que apareció en televisión, era época de post-dictadura, y lo invita un animador muy conocido a un programa de conversación, y estaba en el canal nacional, canal del gobierno, ¿no? Y estaba siendo entrevistado. Entonces aparece Pedro Lemebel con su pelo cubierto del pañuelo, con sus labios rojos, un traje, una chaqueta y un pantalón oscuro, y sus tacones rojos con high heels, y empieza a hablar, y él empieza a hablar de toda su experiencia y qué sé yo, y todo muy compuestito, hasta ahí todo bien, hasta que Lemebel dice, bueno, yo estoy aquí para homenajear también a tu hermana detenida desaparecida. Y el tipo se descompuso completamente, porque el tipo era de derecha, pero tenía esta hermana detenida desaparecida durante la época de la dictadura. Y esa fue la primera aparición de Pedro Lemebel en la televisión. Y ahí se produce algo súper interesante también, porque Pedro Lemebel no estuvo en casi ninguna de las antologías literarias siendo un escritor de primer nivel. Pasó mucho tiempo antes de que fuera nombrado como escritor en Chile, pero sin embargo, una vez que él se hizo famoso, y se hizo famoso gracias a las feministas, ¿no? Él tenía un programa radial donde a través de sus crónicas, él leía crónicas, invitaba gente, él le daba voz a los sin voz. Entonces él se aprovechaba de su posición con, digamos, medios de comunicación, y siempre los periodistas preocupados de todos los movimientos que hacía, para seguir dando a conocer la historia no oficial. Entonces eso también era muy interesante, porque un poco se apropiaba de esos discursos del poder para darle espacio a los discursos de la disidencia. ¿Te puedo, Claudia, interrumpir Ajá. ahí? Me parece, entonces, ¿un hombre transvestido tuvo que ser la voz oficial del feminismo en Chile? No, fue apoyado por el feminismo. Vale. Las feministas Pues no tenían... sabía si te había entendido bien, No, porque eso hubiera sido también para comentar. Ellas lo ¿verdad? ayudaron a que fuera visible. Por ejemplo, el programa radial que duró de casi acuerdo, 10 años, antes de eso, entonces. era un programa de una estación De feminista. acuerdo. Radio Tierra. Radio Vale, Tierra. Lo había entendido No. al contrario. No. No, y además él era íntimo amigo Ujú. de la presidenta del Partido Comunista Chileno, Ujú. Sí, que lo apoyaba, ¿eh? Ujú. sí. Y que escribió un libro, mi amiga Gladys, Mi amiga que es Gladys. precioso, que fue, no fue lo último, lo penúltimo que se ha publicado de él. Sí. Bueno, ¿algún comentario o pregunta de los que están tomando notas? Me hubiese gustado tanto que otros estudiantes graduados hubiesen Claro. venido, porque aquí Luis es mi testigo. En la última introducción a los estudiantes, para los estudiantes graduados, Luis nos pidió que renováramos nuestras fotos, porque algunas de las fotos eran de nuestra primera comunión. Entonces, Yo anda agarrotipos, otras tecnologías. yo le mandé a Polaroid. Luis, sin permiso de ustedes, una foto de ustedes dos, yo en el medio el día de la graduación. qué Y bien. esa foto, y lo hice no solamente por renovar mi foto, sino para que los estudiantes graduados vieran que there was light at the end of the tunnel, ¿no? Que se iba a terminar, y que habían tesis, y que esas tesis se publicaban en libros. Y que no hay mejor tesis que la que se termina. Esa es la mejor. Así que me hubiese gustado tanto. No estoy mirando a nadie en particular y diciéndole que Andrea no se esconda. Que sigan este ejemplo de Claudia. Terminado. El libro está publicado en una editorial estupenda, una editorial feminista, de origen feminista chileno, por eso se llama Cuarto Propio, el Room and Zone, Oh, wow. de Virginia Woolf, y hay posibilidades. Ujú. Claudia, háblanos un poquito del proceso, precisamente.
Es decir, en esta misma sala, buen día, hacemos una defensa, tú des tu tesis, terminas, de eso que estaba en tu ordenador a eso que está en la mesa. Háblanos un poquitín del proceso. Bueno, a raíz de los comentarios que recibí en la defensa, en su mayoría fue, tienes que publicar esto, ¿no? Y hablando con una amiga que me llamaba para felicitarme de Chile, me dijo, tú tienes que mandar esto a Cuarto Propio. Y le mandé esto a Cuarto Propio, el abstract, que es un parrafito, ¿no? Y se demoraron, y pasó el tiempo, y como yo me fui a vivir a Oregon, como que ya me desentendí, y un día me acordé y dije, wow, y le escribo a mi amiga, que me había dado el contacto, y yo le digo, oye, no pasó nada, no me contestaron. Me dice, espérate que lo vamos a mandar de nuevo, y le recuerdo a la persona, a la editora, y la editora me dijo, me parece súper bueno, ¿cómo seguimos? Entonces ahí, bueno, ¿cómo seguimos y juntamos los fondos, ¿no? Entonces postulé unos fondos de Chile, del cual recibí una parte de la universidad, puse yo otro poco, y otro poco me lo puso mi universidad ahora. Y empezamos a trabajar en la edición del libro, y eso fue un proceso más o menos 14 meses, ¿sí? 14 meses, un poquito más, en ir refinando un poco lo que es la escritura. Más que problemas de contenido, eran situaciones de formato, ¿no? Lo que tuvimos que un poco, por ejemplo, el print de la referencia cuando uno pone al final impreso, web, o cosas así de la bibliografía, o algunas citas, o por ejemplo que si ustedes leen el libro está escrito en español, pero obviamente el corpus teórico, hay mucho inglés ahí, ¿no? Entonces, a mí me gusta citar en la lengua nativa, y entonces hay una ensalada inglés-español en todo lo que son citas, y obviamente cuando por formato hay que ajustar las citas, de repente las palabras se cortan, y había que mirar cuidadosamente ese tipo de... Y lo otro es que no pasa solamente por un ojo editorial de una persona, sino que se van, entre ellas mismas, entre las redes editoriales, se van prestando los textos, entonces eso va demorando también, y cada editora tiene un punto de vista, pero la verdad es que dentro de un largo proceso que fue para mí, más que tener un bebé, ¿no? Esperar un bebé 9 meses, fue leer y releer y releer y releer y releer, hasta que yo al final, pues comentábamos con Antonio en la mañana, uno al final no ve ideas, sino que ve puntos, comas, ya como que cuando nació esta idea de venir a presentar el libro con Antonio, y acá en UF con Efraín, yo recién volví al libro, recién como que volví a leerme, y me gustó. Y me gustó. Claudia, cuenta un poquito de la portada, que yo creo que también es una historia bonita. Bueno, la portada se la encargué. Bueno, estaba muy complicada por la portada, porque yo quería algo que representara lo que es la esencia del libro, ¿no? Que es en el fondo escribir con el cuerpo, y la metáfora de la sangre, obviamente, por el contagio de la enfermedad y todo eso. Y no sabía cómo hacer. Le escribí a una amiga que es artista en Chile, y que ella es súper importante, y le dije, ayúdame, y le conté un poco, y me mandó unas cosas terribles, porque horribles, y muy como con todo el dogma, ¿no? Ahí, o sea, me mandaba así unos hombres así todos coléricos, así como maricones, afeminados, así como que no entendía nada. Entonces, al final, hablando con Antonio me dijo, ¿por qué no hablas con Moncho? Moncho, que era el novio de una Verónica. compañera, ¿no? Verónica. Se lo mandé a Moncho, y le dije, Moncho, necesito esto. Y él buscó esta imagen en un banco de datos, y yo le dije, necesito un cóctel. Entonces me puso el cóctel, y yo quería una portada que además pusiera incómodo al lector.
porque hablar de estos temas ponen incómodo. Al decir las cosas como son, no por el lado ni disfrazadas, molestan. Y yo creo que al final molestan, incomodan, y yo creo que al final eso es lo que yo creo que es mi labor, ¿no? Incomodar a la academia con este tipo de discurso. Y Claudia, hablando de incomodar al mundo académico, ¿cómo quiere que dialogue tu libro con la comunidad queer en Sudamérica? Interesante Porque pregunta. salió recién, ¿no? ¿Qué impacto va a tener en el mundo? Bueno, tiene un impacto interesante desde el punto de vista de que si tú comparas cómo ha sido el desarrollo de los derechos queer, porque a mí no me gusta hablar de LGBTQ, que son demasiados. Yo digo, bueno, decimos queer y con eso estamos como abordando el espectro, ¿no? Porque una cosa importante, ¿cómo se vino el término queer a la academia? Bueno, precisamente de la calle. Lo queer con teoría es como agua y aceite, ¿no? O sea, nada que ver. Y eso es precisamente lo que tiene que ser queer. Tiene que ser algo que nos aleje de la clasificación. ¿Cómo va a viajar ese discurso o cómo va a identificar a Latinoamérica? Bueno, yo creo que hay pocos esfuerzos o hay pocos trabajos que intenten darle un cuerpo a esos esfuerzos particulares. Y yo creo que ahí esto es una contribución a ese plan. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el mismo caso de cuando llegó el SIDA a Latinoamérica, independiente de que ocurrió algo muy similar, ¿no? De aunar gente, y gente se organizó para, primero, aprender de la enfermedad, aprender que es una célula, o sea, desde eso, aprender un poco de la enfermedad, de los procesos que llevan al contagio del SIDA, y luego a decir, bueno, ¿cómo le enseñamos a la comunidad queer cómo se contagia, cómo se evita, ¿cierto? Cómo se cuida a un enfermo? Y luego ya la segunda derivada fue, bueno, ¿y qué somos nosotros? ¿Cómo nos identificamos? Entonces, a partir de ese ejercicio, es como las organizaciones de resistencia queer, como les llamo yo, empiezan a pensarse desde adentro, a mirarse el ombligo, ¿no? No a compararse con gay y lesbiana, que es otro binomio. Aquí ya no hay binomios, aquí hay un espectro, somos todos diferentes. Y en eso, por ejemplo, existió siempre un apoyo, como lo existió en Estados Unidos, un apoyo de los artistas y los que tenían esta capacidad de traer a los medios, ¿no? Y de hablar y hacer difusión de sus mensajes a través de los medios. Entonces, los esfuerzos siempre han sido muy de personas, que puede ser un artista muy conocido, pero muy de personas. No ha habido una comunidad, o no ha habido una comunidad de textos, o una comunidad incluso de académicos, o de estudiosos, o como quieras ponerle el nombre, que haya hablado en términos generales y decir, miren, este es el fenómeno, así lo miramos y con estos elementos lo estamos estudiando. Entonces yo creo que en ese sentido se ha sistematizado un poco, pero no es todo lo que hay. Y no es todo lo que hay y no hay tanto más tampoco, ¿no? Y hay mucho por hacerse. Por ejemplo, no existen hasta el día de hoy departamentos de estudios queer en ninguna universidad. Si existiera un departamento de estudio queer, yo sería la primera en oponerme. ¿Por qué? Porque lo queer no quiere clasificarse, ¿sí? Lo que sí tiene que haber son comunidades queer. Aquí y en Latinoamérica. Entonces, estoy interesada en saber cuál es la crítica o la producción alrededor de la SIDA y lo queer por ejemplo, en Chile, y cómo va a dialogar tu libro escrito desde aquí con esa comunidad. Yo creo, perdona que interrumpa, Katy, un poco lo que pasó en Perú, que conocimos a un chico súper interesante que se llama Diego Falconi, que estaba explorando otras formas de acercarse a la literatura queer, porque él entendía que trabajar con los estudios queer de Estados Unidos era un poco
un asunto colonial. Exacto. Entonces yo creo que por ahí va, cómo va a conversar, que también eso lo habíamos hablado Exacto. nosotros. Exacto. Bueno, yo creo que está conversando en la medida en que estamos trabajando con esos textos y los estamos sacando a la luz. Y por otro lado, este trabajo, con el trabajo de Diego Falconi, por ejemplo, que coincidimos en esa mesa, ¿no? Une estudios, ese es mi teléfono. No es mío. Une discursos y como te digo, no es posible tener un solo punto de vista, pero sí es posible establecer conexiones. Y yo creo que eso es importante de hacerlo. Establecer conexiones, como por ejemplo, nos pasó ayer con ese estudiante que me dijo, al final de toda la conversación, dijo, bueno, y entonces eso significa que ahora nosotros tenemos que estar preocupados de informarnos acerca del SIDA porque el SIDA nos puede dar. Esa fue su conclusión. Yo le dije, bueno, si este libro o esta presentación a ti te dio eso, dale, adelante. Esa es la lectura que tú te das. Y hay, volviendo al omnipresente de Lemebel, que también es gran medida parte de cómo también este libro se encuadra en el contexto chileno, porque el gancho para el libro es Lemebel. Lemebel odiaba el concepto de gay y lo rechazaba, y decía gringuey porque era un concepto gringo. Y por ejemplo, a Pedro Lemebel lo invitan de Chile a una marcha para el aniversario de Stonewall Gay Parade, ¿cierto? Y él viene a la marcha y se pone una corona de jeringas, ¿no? Infectadas y con un letrero que dice Chile returns AIDS. Le está devolviendo el SIDA a los Estados Unidos con su performance. Entonces, ahí tienes esos statements súper importantes. Y yo creo que yo estoy usando un medio de difusión de primer mundo para darle luz también, como lo hizo Lemebel en su momento, a esas voces de por allá lejos, ¿cierto? Sobre todo en el cono sur, allá lejos, para que se conozca también nuestra propia procesión. Pero este fue uno de los problemas, Claudia, ¿verdad? Que tuvimos Sí. con la tesis. ¿Por qué no había? ¿Cómo logramos? O sea, ni Claudia sobre todo, yo como su director, los dos coincidimos, estábamos completamente de acuerdo. Vamos a buscar voces hispanoamericanas, vamos a buscar ideas hispanoamericanas. Sí. Pero, this is what we got. Hay, por ejemplo, voces desde España. Beatriz Preciado es una de ellas, que es ahora es Paul Preciado. Y ella ha hecho un trabajo increíble. Ella, Preciado. Y hay algunas cosas hechas desde Latinoamérica, pero algo que está así sistematizado en un libro o en un texto. Hay blogs, por ejemplo, cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo chiquitito. Yo recibí a una estudiante de Chile hace poco, de la Universidad Austral, que venía por Carlos, no por mí, venía a un intercambio forestal en Oregon State University, y ella estuvo con nosotros una semana. Conversando con la chica, así, no sé, tomándonos un café, y sale el tema del libro, y yo le empiezo a contar. Entonces le digo, ¿sabes qué? Y le hablo de queer, ella apenas hablaba inglés y como que no me entendía mucho, entonces yo le digo, yo soy queer, le digo. Y queer es cualquier persona que se sienta fuera de la norma o que se cuestione la norma, ¿no? Una persona queer para mí no tiene que ver con un comportamiento sexual, tiene que ver con una persona que se cuestione la norma, que funcione en otras coordenadas que tienen que ver con la norma. Le dije, ¿y sabes qué? A mí yo siempre me he sentido rara, incómoda en todos los lugares, nunca encajo. Y yo siempre me he sentido atraída por esa gente que es única. Yo no digo rara, que es única, ¿no? Y esa gente que es única siempre se me pega como magneto. Me dice, bueno, yo soy uno de ellos, yo soy lesbiana. Y ella me pidió el libro y me dijo, Claudia, si tú vas a Chile, a Valdivia, avísame porque yo quiero que tú vayas a hablar a nuestra organización. Tuvimos acá otra alumna, yo no sé
si ustedes la recuerdan, Paola Arboleda. Y Paola también, de nuevo, una mujer heterosexual y con 2 niños, terminó haciendo una tesis doctoral sobre testimonios autobiográficos queer en América Latina. Y de nuevo, un trabajo de búsqueda para crear el corpus increíble, pero que consiguió unas cosas maravillosas. Así que, en cierta medida, yo creo que nosotros aquí en el Departamento de Español estamos poniendo nuestro grano de arena, ¿no?, en la construcción de eso. Y la tesis de Claudia y la tesis de Paola. Paola está trabajando en una antología de esos textos, coger todos esos textos, pues esos no se conocen de un país al otro. Los textos que ella consiguió en México, pues no se conocen en la Argentina. Hay mucho para hacer, hay mucho para hacer. Bueno, pero gracias por hacerlo, porque me parece que estás planteando una conversación que hace falta. Sí, Y es totalmente. una conversación internacional y entre culturas. De diálogo, Sí, totalmente. no, y es interesante porque me parece que los estudiantes de ahora, de pregrado, tienen un concepto mucho más fluido del género. Que un Sí. día se identifican como una cosa, el día siguiente como otra cosa. Eso no se hacía en mi generación de queers. No, tenías que decidir. Exacto. No, y comprometerte. O sea que hasta cierto punto es como un shock para mí, ¿no? Entonces, pero creo que ese tipo de análisis y de críticas culturales va a ayudar mucho. No conocer la historia, que es una historia no solo de aquí, pero es un diálogo. Sí. Algo bonito que surgió anoche con una chica cubana fue que se acercó al final de la charla a Claudia y le dice: yo necesito que usted me dé algunos consejos de cómo ser una mujer queer. O sea que pero es elección múltiple Sí. ahora. Van haciendo una propuesta, Claudia. Yo creo que yo tengo una pregunta que quizás no es en el tema literario, pero vos mencionás mucho que los autores que vos analizaste siempre hablan más en un código, que cuando todo esto salió tuvieron que empezar a hablar más directamente y para ellos fue salir del armario. Y pensando en lo que ella acaba de decir, ¿cómo harían autores queers hoy que tienen más apertura o no tienen tanta, no tienen que estar hablando tanto en código para tratar temas de este estilo? ¿Pensás que cambiaría mucho el estilo de escritura o...? La estética va cambiando siempre. La estética queer para mí es fascinante porque es otra manera de articular el cerebro, no sé cómo explicarlo, pero tiene una belleza diferente. Y son otros los tiempos, otro el contexto. En ese momento el contexto fue así, por eso yo hablo que en mi trabajo fue un corte en ese momento, fue una excavación en ese coordenada, ¿no? Y eso era lo que ocurría en esa coordenada. Hoy día, y Katy tú lo observas muy bien, estamos hablando de qué pasa en el in-between, qué está pasando en esa intersección. Y ese es mi segundo paso. Intuitivamente y a través de las lecturas que escasamente puedo hacer entre medio de las clases, he estado observando que ahí hay algo que tiene que abordarse, y es precisamente este fenómeno del continuo, ¿no? Cómo funciona el in-between, porque eso también tiene un correlato estético y un correlato performativo. Entonces esa es como la segunda derivada, así que gracias por comentarlo. Diana, quiero que hable con Claudia, si tiene un momentito. Diana es una estudiante de undergrad de historia, ¿no, Diana? Oh, no, yo estudio zoología, pero estoy tomando una clase de historia. Y ella llegó a mí por historia, por la profesora de historia, la colega de historia, y yo le dije que ella está trabajando, Diana, usted está trabajando sobre el tema del SIDA también, ¿no? Y pensé que quizás podrían hablar unas palabras.
¿Termina? ¿Terminamos? Perfecto, sí. Creo que al final a la derecha. Sí.